Regresamos a este su programa Sucesos Multimedia. Elmer Alcides les extiende un cordial saludo siempre y es un placer en este caso para mi persona, tener al presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Chihuahua. El licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales, bienvenido, muy buenas Muy tardes. buenas tardes, gracias Ajá. por la invitación que nos han hecho para poder tener la oportunidad de tener este diálogo con su teleauditorio. Nos da mucho gusto y pues la verdad hay muchas cosas que comentar. Sí, gracias licenciado Carlos Manuel, es un placer, también un privilegio sabemos que hay muchas ocupaciones, sobre todo cuando se es presidente de una entidad, de una institución tan importante para todo el país, no solo para nosotros como Estado. Entonces vamos a hablar especialmente vamos a iniciar por su rol como presidente, qué es lo que usted hace en esta Bueno, institución? en mi carácter de vocal ejecutivo yo desempeño dos roles. Okay. Uno, en efecto, como vocal ejecutivo, coordino las tareas de los miembros del Servicio Profesional Electoral que integran la Junta Local Ejecutiva y también, de alguna manera, participamos de la coordinación de los trabajos de los miembros del Servicio Profesional Electoral de las juntas distritales ejecutivas aquí en el estado de Chihuahua. Este es un rol de carácter técnico, de carácter ejecutivo, que desempeñamos a través de lo que son las juntas. Pero por otra parte, durante procesos electorales, un servidor como funcionario tiene la dualidad de ser vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, pero también durante el proceso electoral presido los trabajos del Consejo Local durante el proceso electoral federal. Y ahí nuestras tareas es, en efecto, presidir las actividades que realiza el Consejo Local como órgano rector del proceso electoral federal aquí en el estado de Chihuahua. Sí. Licenciado, recientemente obviamente hace 2 meses promedio, pasaron las elecciones, valga la redundancia, para elegir al presidente de México. No, en este caso no es una entrevista para hablar de política, claro que no, pero estamos hablando de las funciones de ustedes como Instituto Federal. Pero mi pregunta es, en su rol, ¿usted fue un rol administrativo o también hubo un trabajo de campo durante las elecciones? Bueno, la verdad es que desempeñamos tareas de gabinete como tareas de campo. En el ámbito de los órganos técnicos que son las juntas, la junta local, ahí desempeñamos tareas de coordinación para la ejecución de los principales programas de trabajo del Instituto Federal Electoral. En términos generales, programas de trabajo que se refieren a la organización electoral, a la capacitación electoral, a la educación cívica, tareas de carácter administrativo que también nos corresponde coordinar, actividades de orden jurídico que necesariamente tenemos que llevar a cabo y obviamente también una tarea que resulta permanente que es la relacionada con el Registro Federal de Electores. Estas actividades que desarrolla la estructura del Servicio Profesional Electoral, que son tareas de carácter técnico, las desarrollamos durante el proceso electoral, pero también fuera de proceso electoral. Fuera de proceso electoral, que ya estamos ya en esa etapa, porque ha concluido el proceso electoral 2011-2012, ahí llevamos a cabo, en principio, tareas de evaluación sobre aquellas acciones que aplicamos durante el proceso electoral con el propósito de conocer nuestras debilidades y fortalezas y seguir mejorando nuestros procedimientos. Tenemos que evaluar también nuestros sistemas de carácter técnico que nos permiten realizar nuestras actividades con pues una mayor eficiencia. Y algo muy importante que tendremos que llevar a cabo durante este tiempo entre procesos electorales, que son las actividades de difusión de la educación cívica, porque este es uno de los rubros importantes en los cuales debemos de poner énfasis tanto en el Instituto Federal Electoral como en las instituciones educativas.
Y creo que una vez más este proceso electoral federal nos mostró esa área de oportunidad que existe, el de seguir trabajando para construir democracia, para formar demócratas, porque creo que le falta mucho al país. Mucho a través del tiempo, mucho se ha dicho en cuanto a las funciones que tiene el Instituto Federal Electoral. Y yo en lo personal pienso que no es fácil la tarea de poder concientizar a la gente que ejercer el sufragio no es una obligación obviamente, pero es un deber ciudadano el poder elegir a nuestros líderes. Por eso después no podemos exigir digamos, a nuestro presidente, a nuestros diputados, lo que elijamos, si realmente no estamos conscientes de que es necesario elegir, votar Sí, nosotros. claro, efectivamente, tú lo has dicho con toda claridad, el sufragio, el voto, es tanto una obligación como un derecho, y todos los que pertenecemos a una sociedad políticamente organizada como la nuestra, pues tenemos la obligación de participar en las tareas electorales, tenemos el derecho de participar con nuestro voto para elegir a quienes nos habrán de gobernar y representar. Este ejercicio pues lo llevamos a cabo el pasado 1 de julio, fecha en que tuvimos elecciones, fue una fecha histórica para el país, porque en esa ocasión fuimos convocados por el Instituto Federal Electoral para dar cumplimiento a un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que periódicamente habremos de elegir al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a renovar la integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la propia Constitución establece los tiempos. Cada 6 años elegimos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy tenemos un presidente electo que ya fue declarado legítimamente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que realizó la calificación de la elección y que fue una decisión sustentada en el derecho, fue una decisión jurídica en la que se hicieron a un lado argumentaciones de carácter político, argumentaciones de carácter sociológico. No, aquí lo fundamental es que ese proceso de calificación, de determinación de la legitimidad de las elecciones fue después de un ejercicio exhaustivo que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, analizando las inconformidades de una de las partes, y sin embargo lo hizo apegándose totalmente a normas jurídicas, sin caer en criterios subjetivos, en criterios de orden personal, de orden político, de orden sociológico, sino con argumentaciones jurídicas. El haber declarado a este señor presidente de México que realmente el pueblo lo eligió, ¿verdad? Como se dice. Así es. Según lo que dicen los medios, lo que dicen las famosas actas electorales, pues legalmente él es el presidente de México. Así es. Estos 2 meses, fue el 1 de julio, ¿no? Pasó julio, pasó casi todo agosto y 2 meses esperando, me imagino que en este caso a quien pertenece él como institución, como partido. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, bueno, porque un proceso electoral tiene toda una serie de etapas. Y está bajo la ley estos 2 meses. ¿Hasta cuántos meses se pueden impugnar? Lo podemos dibujar el proceso electoral de la siguiente manera. Nuestro proceso electoral, cuando elegimos los mexicanos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene las siguientes etapas. Una primera etapa, que es la etapa preparatoria de la elección, que dura del mes de octubre del año anterior al de la elección al la víspera o el momento previo al arranque de la jornada electoral, de tal manera que son alrededor de 9 meses, lo que nos lleva a los mexicanos el preparar todo lo necesario para llegar al día de la jornada electoral, que como todos sabemos es el primer domingo de julio del año de la elección, como hoy en esta ocasión cayó en un 1 de julio. La segunda etapa es la etapa de la jornada electoral, que es la etapa en la cual se reciben y se cuentan los votos de los ciudadanos, se documenta esa participación de los ciudadanos en las urnas, se levanta un acta de escrutinio y de cómputo para cada una de las elecciones de diputados,
senadores y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Después viene la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones. Ustedes recordarán que después del 1 de julio vivimos momentos en el Instituto Federal Electoral de una intensidad de trabajo muy marcada, porque al miércoles siguiente de la elección, el miércoles 4 de julio, iniciamos lo que fueron los cómputos distritales en cada uno de los consejos distritales del país, de los distintos consejos distritales, y ahí tardamos entre el miércoles y el sábado por el mediodía, el sábado siguiente, sería el 7 terminamos por realizar los cómputos, porque en algunos casos tuvimos que volver a, como lo establece la ley, si se presentan ciertas circunstancias o condiciones, tendríamos que volver a contar los votos. Aquí en Chihuahua, ¿cómo fue? Aquí en Chihuahua hubo incidencias de impugnaciones. Volvimos a recontar más del 50% de los paquetes electorales en las 3 elecciones, en las 3 elecciones, de tal manera que ahí hicimos un ejercicio adicional para darle certidumbre a la votación. Nos costó mucho esfuerzo, mucho trabajo, un desgaste físico. Más tiempo, más dinero enorme también. Bueno, sí, por supuesto, pero todo esto repercute en la certeza, en la certidumbre de nuestra elección. Una vez que se han expedido las actas de cómputo distrital, cuando se suman todas las actas de cada una de las elecciones y se obtienen los cómputos distritales de la elección de senadores, de diputados y de presidente de los Estados Unidos mexicanos, bueno, los partidos tienen el derecho de inconformarse, señalando posibles errores, señalando alguna posible irregularidad, señalando circunstancias que puedan haber afectado el desarrollo de la elección y que hubiera tenido una repercusión en el resultado de la elección, de tal manera que ahí se abre en ese espacio de resultados electorales y declaración de validez de las elecciones, se abre un espacio para las impugnaciones. Y finalmente, un proceso electoral culmina con la declaración de validez de las elecciones que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar legítima la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Lo que hizo el pasado 31 de agosto, ahí concluyó ya el proceso electoral. ¿Qué fue lo que hizo el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió todas las inconformidades que se presentaron en los distritos del país en relación a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Resolvió una inconformidad que planteó por ahí una fuerza política demandando la nulidad de la elección, y ahí el Tribunal Electoral lo resolvió de tal manera que determinó que efectivamente sus dichos no habían sido comprobados con las pruebas que habían presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordarán que entre otras pruebas presentaban vasos, presentaban sombrillas, presentaban utilitarios, presentaron hasta durante una consulta, licenciado. Durante la elección mucho se dijo, nosotros como sociedad civil, sí, que mucho ya se sabía, ya se presentía que esto iba a pasar cuando declararan a este señor. Cuando el miércoles se dijo que él era el presidente que había ganado, ya se sabía que posteriormente esta institución, ¿verdad?, política iba a presentar la famosa impugnación y íbamos a esperar 1 o 2 meses, porque ya es como hay un antecedente, ¿verdad? Hay un antecedente, los analistas políticos lo dijeron, los especialistas sobre política lo dijeron. Entonces cuando se estaba dando estas impugnaciones por parte de esta institución política, muchos se decían, no, pero es que no va a pasar nada, ya el IFE dio la declaratoria, o sea, no la oficial como la de ayer, como la de estos días recién, sino la que dieron el miércoles, y difícilmente las tendencias van a cambiar. Quizá puede bajar un porcentualmente mínimo, pero no va a cambiar nada. O sea, entonces
vemos la importancia y a veces muchos de nosotros decimos las cosas sin información, Sí, por yo creo falta que de es información. muy importante que los ciudadanos nos informemos y tengamos un sentido crítico, porque Exactamente. luego caemos muy fácil En el fanatismo en político. el fanatismo político. Me Ujú. parece que precisamente esto es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando en la construcción de ciudadanía, en la formación de ciudadanos demócratas que le apuesten precisamente a que estas actividades de determinación de quiénes sean nuestros gobernantes sea a través de la vía electoral, no de Así. otra manera. Sí. Esta es la vía civilizada, la vía pacífica, la vía de las instituciones. En cierto modo, sí fue predecible la actitud de una fuerza política de que se habría de inconformar. Ya habíamos vivido un antecedente en las elecciones del 2006, pero yo creo que es ahora un tiempo de reconciliación, un tiempo para que haya concordia en el país, un tiempo para que prevalezca la política en el buen sentido de la palabra, porque la política es el espacio donde pueden encontrarse los que piensan distinto, los que piensan diverso, pero con tolerancia y haciendo un ejercicio democrático pueden establecer acuerdos. Me parece que es el tiempo también de las instituciones y es el momento para que todos, independientemente de nuestras divergencias en cuanto a maneras de pensar, puedan establecer acuerdos que vayan en beneficio de México y que no haya ninguna fuerza política que se aísle de este ejercicio democrático en el que puedan construir consensos, acuerdos, pero que sea para bien Exactamente. del país. Una relación, y yo pienso que es algo que ustedes como institución van a tener implícito siempre, el tema del abstencionismo. El famoso tema donde yo no creo en ninguno de los cuatro presidentes, uno es ladrón, si voto por esta candidata o candidato va a estar atrás el expresidente, si voto por esta va a estar cierto líder que tiene monopolizado una cierta entidad, un grupo, un gremio muy fuerte del país. Entonces de repente en la sociedad, como nosotros como sociedad civil, se, se formó como como no me interesa, no me interesa votar. Entonces, por qué no votar si soy yo el que decido? ¿Por qué darle poder a otros para que elijan sobre mis decisiones? Al menos ese es mi concepto, esa es mi información que tengo de lo que es todo lo electoral. Entonces, hay mucha desconfianza de la gente. Ya no creo en que este político va a hacer algo bueno. Ya no creo en que en que este otro candidato de este otro partido va a ser bueno. Entonces de repente se crea esa falta de confianza. Sí. Claro. Entonces, ustedes como institución, ¿qué hacer? Bueno, nosotros como institución lo que tenemos que hacer es trabajar eh, para el efecto de que en el ámbito de la educación cívica podamos transmitir una idea más objetiva de lo que es la política. Creo que la política debemos de prestigiarla. La política no es la actividad a través de la cual se tranza. La política no es a través el espacio propio para la corrupción. No, la política es el espacio en el cual se desenvuelven los miembros de una sociedad y el espacio en el cual pueden construir acuerdos, pueden establecer vínculos, pueden canalizar sus diferencias, sus divergencias y pueden realizar una acción constructiva en favor de una sociedad. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando para informar, para prestigiar la vida, la actividad política en sí. Tenemos que seguir trabajando para la formación de ciudadanos que sean informados, críticos, participativos, pero que tengan, la verdad, tengan convicciones democráticas. Sí. Y realmente todo lo que es aspectos electorales, aspectos relacionados obviamente con la política,
si lo comparamos unos 20, 30 años y si nos vamos más atrás, hemos tenido un gran cambio. Ya estamos más informados de cómo, de qué son las elecciones desde niño, ya voy aprendiendo y ahora hasta hay congresos infantiles, hasta hay elecciones en el nivel primario y nivel secundario en las prepas. Entonces vemos que la política ya se va forjando, aún en las universidades, la famosa sociedad de alumnos, la famosa consejos académicos de alumnos. Entonces vemos que es una manera de dar educación, de que yo no solo voy a graduarme como ingeniero, sino que también voy a ser un profesionista responsable, que voy a elegir yo mis presidentes. A manera de conclusión, licenciado, para finalizar su entrevista, ¿qué usted puede manifestar o expresar a través de este medio a nuestra teleaudiencia? Bueno, yo quiero decirles que los ciudadanos en México han tenido la oportunidad de testimoniar cómo una institución como es el Instituto Federal Electoral, una vez más, logró realizar un ejercicio democrático organizando estas elecciones federales en las que participamos más de 50 millones de mexicanos y de una forma pacífica, ordenada, pudimos emitir nuestro voto para elegir a quienes nos están representando ya en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y para elegir a quien las mayorías, el voto de las mayorías, que fueron más de 19 millones de votos, los que determinaron que el presidente de los Estados Unidos mexicanos fuera quien hoy ya es un presidente electo, que es el ciudadano Enrique Peña Nieto. Esa fue la determinación de los ciudadanos. Y se debe respetar. Y esa es la determinación que debe respetarse, porque finalmente surge por el ejercicio de una voluntad soberana de los ciudadanos que se materializó a través del voto. Y este es el camino de México, el que resolvamos quiénes nos deban de representar y gobernar, resolvamos a través del voto. Así somos nosotros los que elegimos, yo decido. Entonces, yo decido votando, no puedo exigirle algo a mis líderes de mi entidad a la que pertenezco si yo no voté. Entonces, luego, además, en un sistema democrático hay que recordarle a quienes nos escuchan que los triunfos no son eternos, ni las derrotas son para siempre. En la normalidad de una democracia se gana y se pierde, y tampoco los ciudadanos con su voto han emitido un cheque en blanco, de tal manera que cada elección pues hay una variación de criterios en los ciudadanos, cambian los humores públicos, los humores, las visiones de los ciudadanos, y como en cada elección se da un voto diferenciado, y en esta ocasión así fue. Unos ganaron gubernaturas, posiciones en el Congreso de la Unión, presidencias municipales, otros perdieron ese tipo de posiciones, pero todo esto forma parte de lo que es esta normalidad de la democracia. Así es. Muchas gracias, licenciado Carlos Manuel Rodríguez Morales, por su asistencia. Estamos, pues próximamente, ojalá que pueda aceptar una invitación para otra entrevista, claro, para seguir hablando, porque el tema electoral es un tema que para nunca acabar, ¿verdad? Él es el presidente de la Junta Local Ejecutiva del IFE en el estado de Chihuahua. Vamos a despedirlo y nos vamos a un corte y regresamos.